Iglesia bonita, buen día. Qué hermoso es alabar al Señor, ¿verdad? Reconocerle como lo que es santo. Solamente Él es santo, santo, santo. Así lo proclamó Isaías, así lo dice la palabra de Dios. Hermoso es saber que nosotros en la calidad de hijos podemos adorarle, podemos alabarle, porque este privilegio es solo para los hijos de Dios. Que nuestra alabanza llegue con olor grato a su presencia. Alabanza donde hay pureza, donde hay una relación genuina, pura, transparente con Dios. Siendo así, la alabanza llegará al Señor como lo que es. Llegará como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, como dice la palabra, y ese es el culto racional. Hace 15 días estuve compartiendo invasión del área. Estamos en tiempo de invasiones, ¿no? Bueno, dicho sea de paso, hace 15 días compartía con ustedes sobre la revelación, exaltación e interpretación del sueño que tuvo Nabucodonosor, pero solo a Daniel le fue dado la facultad de saber lo que había soñado Nabucodonosor y a su vez darle la interpretación. Recordamos que en ese sueño de Daniel, datado en Daniel 2 del 31 al 45, vimos cómo ese sueño que agobió a Nabucodonosor en una gran imagen con 4 metales: la cabeza de oro, que indicaba que era Babilonia; el pecho y brazos de plata, indicando que eran los medos y los persas; el vientre y lomo de bronce, indicando que era Grecia; las piernas de hierro, Roma. Pero las piernas de hierro juntamente con la arcilla, las piernas de hierro juntamente con la arcilla, mostrando al anticristo y mostrando la victoria en Cristo, que era la piedra desprendida sin intervención humana. Cristo la piedra, Cristo la roca, Cristo el fundamento en quien hay victoria, y esta victoria ha sido predicha y esta victoria la abrazamos, y nosotros en la calidad de hijos vivimos en esa victoria. Diego Alejandro tuvo o nos hizo el favor de leer el pasaje para hoy, que es Daniel 2 del 46 a el 49. Daniel capítulo 2 versículos 46 al 49. Y el título para la enseñanza de hoy habla de la adoración ignorante. ¿Qué título, verdad? Adoración ignorante. Porque a través de un título sugestivo como este nos va a llevar a mostrar y ver y apreciar la verdadera adoración. Numeral 1. La adoración ignorante produce adoración a hombres. Adoración a hombres. Numeral 2. La adoración ignorante produce admiración dañina. Y numeral 3. La adoración ignorante produce oportunidad para levantar al pueblo verdadero. Bien, mis amados, una vez más el versículo 46 de Daniel capítulo 2. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel, y mandó que le ofreciesen presentes e incienso.
tres acciones para destacar aquí en este primer versículo. Se postró, se humilló y mandó que ofreciesen presentes. Veamos esos tres verbos importantes aquí. Se postró. Postrarse es bajarse de una posición recta, inclinarse, arrodillarse, pero el texto nos dice: se postró sobre su rostro. Nabucodonosor se postró ante Daniel. ¿Por qué hablo de una adoración a hombres? Pues esto era lo que estaba haciendo Daniel. Se estaba postrando, Nabucodonosor se estaba postrando ante Daniel. Y en ninguna parte de la Biblia se nos enseña que tenemos que postrarnos ante algún hombre, y tampoco adorado. Ningún hombre tiene que ser adorado. Pero este hombre ignorantemente lo hizo. Por eso digo adoración ignorante. Le conllevó a postrarse, a adorar a un hombre. Y en Daniel, a portas estamos de estos versículos, pero solamente lo voy a referenciar. Capítulo 3, versículos del 5 al 7. Dice que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo, por lo cual al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Vemos cómo realmente el trasfondo de esa adoración de un impío, de un ignorante, porque no conoce la razón y de verdad a quién se le debe adorar. Pero lógicamente, ¿qué se le puede pedir a un árbol de manzana? Pues eso, ¿verdad? Él no podía dar algo diferente de lo que tenía. Por siempre estuvo adorando, postrado ante imágenes, tenían diversidad de dioses y se postró. Así cuando ve a Daniel, al oírle interpretó el sueño, para él hubo un alivio y se postró ante Daniel. Se postró ante un hombre. Volviendo al versículo 46, dice: entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló. Se postró y se humilló. Se humilló. Le rindió homenaje. Le mostró respeto. Lo hizo Nabucodonosor, un rey, un soberano de la tierra, postrándose supuestamente ante un hombre que sería inferior a él. Se postró, se humilló. Pero hay una gran diferencia en humillarse ante Dios y humillarse ante una estatua y una persona. Porque Dios sí nos habla, ¿verdad?, de que nos humillemos delante de Él. Humillarse delante de Él es reconocer su grandeza, su poder, su sabiduría. Pero delante de hombres no. Delante de imágenes cero. No. El Señor repudia que se adore una imagen, que se postre ante un hombre. Y horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Dios dice: ¿ante quién? Y Él humilla. El Señor tiene la sapiencia, la potestad de humillar a quien Él quiere humillar y exaltar a quien Él quiera exaltar. Nadie como Dios, nadie como Dios. La adoración ignorante produce adoración de hombres, y quien se humilla delante de un hombre, pues es algo
no como un olor grato, sino como un olor inmundo para Dios. Ahora, permito, y si a bien tiene, me siguen en Job 22:29. Cuando fueren abatidos, dirás tú, enaltecimiento habrá, y Dios salvará al humilde de ojos. Aquí encontramos cómo Elifaz, un amigo de Job, le acusa de gran maldad. Job, acusado de maldad, porque también tuvo sus momentos de crisis. En el principio dijo: el Señor dio, el Señor quitó, y en todo exaltaba y alababa al Señor. Pero en momentos de crisis fue reprendido. Cuando fuera abatido, dirás tú, enaltecimiento habrá, y Dios salvará al humilde de ojos. Está siendo reprendido para que no pierda la humildad, para que no se olvide de quién es Dios, quién es el poderoso, quién es el sublime. Muchos hermanos en momentos de abatimiento se olvidan de quién es Dios. ¿Y quién ha dicho que Dios es un Aladino? No, Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. El propósito final es el mismo: que su nombre sea exaltado, que su nombre sea alabado. Ahora, las circunstancias que Dios usa con cualquiera de nosotros es diferente. Él no tiene un mismo modo de operar en una persona que la otra. Él es soberano y Él lo hace. De pronto, lo que tú quieres es al señor Correa, pues entonces el señor Correa vendrá. O de pronto quieres a la señora Sandalia, pues vendrá la señora Sandalia. Pero Él sabe quién necesita al señor Correa y quién necesita a la señorita Sandalia. Pero Él disciplina como a bien tiene y como Él quiere, porque Él quiere llevarnos a todos a la verdadera adoración. Abatidos, entonces Dios salvará al humilde de ojos. Es un contraste de lo que vemos de la verdadera adoración. Dios nos va a llevar a eso, y Dios escucha la oración del humilde. Dios escucha la oración de los santos. Decimos: somos santos, sí, aparados para Dios, correcto, pero con ese nombre, con esa indicación, bajo ese privilegio, también debemos vivir en la santidad y acercarnos al Señor adecuadamente. No podemos decir: soy santo y vivo de una forma que no está acorde con lo que Dios demanda de su pueblo y sus hijos. Dios escucha a los suyos, ¿verdad? Y amén por eso. Pero ¿cómo nos acercamos a Dios? Muchos dicen: yo no siento que Dios me escuche. Bueno, revísate, mírate cómo estás delante del Señor. Recordemos que el Señor humilla a quien Él quiere y exalta a quien Él quiere exaltar. El que es mayor de vosotros, o sea, el que tiene más crecimiento espiritual, se convierte en siervo de Dios y en consecuencia siervo de los hermanos. La palabra bien lo dice: porque el que se enaltece, el que se hincha, será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Pero se humilla delante de ¿quién? De Dios, del Altísimo, del Soberano, del Sublime, no delante de hombres. Bien, delante de hombres. Cuando estemos delante de los hombres, es una bonita oportunidad para vivir acorde a lo que Dios te dice. Porque sí, es cierto, cuando la palabra nos dice: muchos son los llamados o los escogidos, quiere decir que somos pocos los que estamos llamados a vivir y predicar y ser testimonio de quien es digno. Muchos llamados, entonces ante esos muchos, vivir en consonancia con lo que Dios nos dice en su palabra. ¿Conmigo? Bien. Santiago capítulo 4 versículo 10 nos dice: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Humillaos delante del Señor, delante de Dios. ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo para sublevarme delante del Señor? ¿Quién soy yo para decir: estoy de pelea con Dios? ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Nadie, mis amados hermanos,
Nadie. No somos nada, pero el Señor sí nos llama a que nos humillemos delante de Él. ¿Y qué estaba haciendo Nabucodonosor? Ignorantemente se estaba humillando delante de Daniel. Delante de Daniel. Amados, mira, ¿cuántas personas conocemos que tienen un cargo alto? Tienen un cargo alto, pero Dios no nos dice que nos humillemos. Que nos sometamos, sí. Pero es mejor obedecer a Dios antes que los hombres, pero no humillarnos. Si Dios pone a un hombre en eminencia, pero Dios utiliza a ese hombre, aunque sea un impío en eminencia, para cuidarte, para proveer para ti, amén, porque es Dios quien lo hace. Dios quien lo hace, ¿sí? Por eso siempre, gracias Dios por tu suficiencia, gracias Dios por tu fuente de ingresos económicos, porque es Dios quien provee por medio del impío o por medio del santo, pero es Dios. Bien, Primera de Pedro 5, 6 y 7. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él, Dios mismo, os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Una vez más, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, bajo la suficiencia de Dios, para que Él, el poderoso, el único, el suficiente, os exalte cuando fuere tiempo. ¿Cuál es el tiempo? Solo Él lo sabe. Pero Señor, llevo 10 años humillándome. Cuando fuere tiempo, sigue humillándote. Que van 15, sigue humillándote. Porque los tiempos del Señor no son nuestros tiempos, como también los caminos de Él son superiores, ¿verdad? Y sus pensamientos a los nuestros. Cuando fuere tiempo. Ninguno de nosotros le puede poner límites o tiempos al Señor. Cuando fuere tiempo. Echando toda vuestra ansiedad, quiere decir que el Hijo de Dios va a tener esos momentos de ansiedad, de sufrimiento, pero nunca nos olvidemos que Él tiene cuidado de su pueblo. Él tiene cuidado. Cada hijo de Dios necesitamos un aguijón para que nos estemos en su gracia, porque su poder se presiona en la debilidad. Cuando no somos débiles y que nos creemos fuertes delante de Dios, Él humillará, porque el propósito de Dios se cumple en cada quien. La adoración ignorante produce adoración a hombres, pero la adoración verdadera nos lleva a humillarnos, pero delante de Dios. Delante de Dios. Bien, volviendo a Daniel 2:46. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. A ver, presentes para Daniel, incienso, el olor fragante para Daniel. ¿Qué significa esto? Este era honor que normalmente se le daba solo a los dioses en el caso de Babilonia. Él lo hacía con los dioses de Babilonia, pero lo está haciendo con Daniel. Qué desenfocado, qué ignorante, debido a su contexto y al depósito que él tiene de adoración y de dioses, ¿verdad? Incienso. La Biblia nos habla del incienso. Una ofrenda de incienso implica el humo que da al Señor con un grato olor. Quemar incienso simboliza adoración. Claro, ellos adoraban a un Dios pagano y la Biblia nos enseña cómo adorar al Dios verdadero. Hoy nosotros no tenemos que estar quemando incienso, ¿no? Esto se hacía en el Antiguo Testamento por lo que enseñaba en el templo, en el tabernáculo. Se hacía. El tabernáculo, que era portátil, se hacía. Ahora, en Apocalipsis capítulo 5:8, vamos a ir allí. Identifica el incienso como las oraciones de los santos. Apocalipsis 5:8.
Y cuando hubo tomado el libro, los seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. ¿Quién tomó el libro? El Cordero de Dios. El único que podía tomar el libro, el Cordero de Dios. Y los 4 seres vivientes y los 24 ancianos representan a los ángeles y a los santos de toda la época. 24 ancianos se postraron delante del Cordero y tenían arpas y copas llenas de oro. Copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Mis amados en Cristo, las oraciones limpias están allá. Han llegado al trono de la gracia. Las oraciones puras, donde se alaba al Señor, donde se exalta al Señor, allá están. Allá están. Allá están, mis amados en Cristo. Allá están. Las oraciones de los santos están allá. El Salmo 141:2 del rey David habla de lo mismo. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. El incienso. ¿Ven la diferencia de cómo el rey Nabucodonosor ofreció presentes e incienso ante Daniel? Le rindió honor como si él fuera uno de los dioses de Babilonia. Lo hizo. Mira, hoy, mis amados en Cristo, han visto y quizá han sido testigos oculares de cómo muchos amigos, familiares, conocidos se postran ante quien no se deben postrar, ofrenden un sacrificio que no es vivo, sino que es putrefacto, que no es agradable, sino que es desagradable delante de Dios. ¿Por qué? Porque no conocen al Dios verdadero, porque no conocen al Dios Biblia, se postran como es adecuado. Se inventan deidades, dioses, intermediarios entre Dios y los hombres, cuando la palabra es diáfana y es clara, y dice que solo un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Dice la palabra, mis amados en Cristo, ¿qué podemos hacer? Darle gracias a Dios, porque esta verdad la conocemos por su gracia y por su misericordia. Siguiendo bajo el mismo título o subpunto de la adoración a hombres, en Daniel capítulo 2 versículo 48, adoración ignorante produce adoración a hombres. Entonces el rey engrandeció a Daniel, lo infló y le dio muchos honores y grandes dones. Bueno, está bien los regalos, está bien los detalles, pero el contexto que manejaba allí es diferente. Y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Dios enalteció a Daniel. Dios utilizó al rey soberano sobre la tierra para que su siervo fuese puesto en un lugar de eminencia, porque quien está más arriba tiene un campo de acción más amplio sobre los que están abajo. ¿Para qué? Para llevar la verdad, para llevar la verdad. Amados en Cristo, ¿qué nivel de influencia tienes? No esperes ser un gobernador para decir seré, que eres más que un embajador, que un gobernador. Eres un embajador de Cristo, un representante de Dios aquí en la tierra. Entonces, si tu círculo tiene que ser afectado positivamente por la predicación del evangelio, por el modus vivendi de cada quien, tiene que ser afectado. No se nos olvide nunca, el Señor dijo en la gran comisión: id y haced discípulos. ¿A quién le corresponde? Tanto a ti como a mí. No podemos excusarnos con el hecho de que Él es soberano, sí, que Él escoge, sí, pero pecamos si hacemos caso omiso a esta ordenanza del Señor. Eres inexcusable delante de Dios. Somos inexcusables si no aprovechamos el círculo
de injerencia donde Dios nos ha puesto. Inexcusables. Ahora, recordando cómo el Señor le puso en un lugar de eminencia, encontramos y recordamos también cómo fue la vida de José. Ustedes se acuerdan claramente. Un joven. José fue joven, Daniel fue joven. Ambos fueron llevados cautivos, ¿verdad? El uno a Egipto, el otro a Babilonia, pero cautivos siendo jóvenes. Pero ambos tenían en su corazón glorificar al Señor. Tan es así que vemos que José no cayó en las redes de la esposa de Potifar, ¿verdad? Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Jóvenes, José fue puesto en lugar de eminencia. También vemos, como dice la Biblia, que Daniel fue y aconteció lo mismo, porque Dios utiliza un remanente siempre para su gloria. Un remanente, un José en Egipto para cuidar y para ser usado por Dios, para que su familia, para que las 12 tribus de Israel continuaran con el propósito del llamamiento. Y Daniel allá en Babilonia, usado por el Señor para mostrar la gloria de Dios, la fortaleza de Dios en un imperio impío donde se le llama la madre de las prostitutas, a Babilonia, porque allá llegan todo tipo de religiones y todas las abrazan. Así acontecía. Vemos ese paralelo entre José y Daniel. Amados en Cristo, ¿cree que ustedes y yo no podemos ser un José o un Daniel? Tenemos todo para hacerlo. Todos. Pero si se confía en el Señor, dependemos del Señor. No podemos decir, sí, yo sí le creo, pero lo creo a mi manera. No es a tu manera, es a la manera de Dios. No prediques, no creas que es que yo enseño el evangelio a mi manera. Y que le a mi manera es que Dios es bueno, Dios te va a dar todo lo que necesitas, Dios es... No, es mostrando un aladino. Dios es sí, Dios puede dar todo, sí, pero Él te muestra claramente que nosotros somos pecadores, que separado de Él nada podemos hacer. Él te muestra que apartado del Señor vas al infierno, pero con el Señor al cielo. Él muestra su grandeza, su amor, pero también muestra la condición del hombre pecador. Es bueno recordar ese paralelismo entre José y Daniel. Ahora, en el numeral 2, la adoración ignorante produce admiración dañina. El rey habló a Daniel, versículo 47, y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Mira la admiración dañina. Él habla del Dios vuestro y pudiste revelar este misterio. Otra vez está que admirando a Daniel, y hay una admiración dañina porque habla del Dios vuestro. Nabucodonosor está poniendo al Dios verdadero como en una lista de sus dioses. Casi, bueno, nos ha llegado otro Dios. Otro Dios. De los tantos que tenían, ahora el Dios de Daniel es ciertamente el Señor de los reyes y el que revela los misterios. Otro Dios. Para ellos, otro Dios, pero no un solo Dios. ¿Dioses cuántos hay? Con minúscula hay muchos, mayúscula solo uno. ¿Quién es tu Dios? ¿Si el Dios de mayúscula o tienes muchos diosesitos en minúscula? Porque los diosesitos, otra vez puede ser o tu trabajo, o el diosesito de tu cónyuge, o el diosesito de tu hijo, pero el único Dios verdadero es el Señor. ¿Cuántos padres de familia que tienen diosesitos y hacen lo que los hijos dicen, y los hijos marcan las pautas, los hijos dicen cómo hacerlo? ¿Y dónde está el Dios verdadero si te puso a ti para que cuides y críes, no para que los hijos eduquen a los padres?
Estos y diosas eran fundamentales para la vida cotidiana y la práctica religiosa de los babilonios. Encontramos, aquí voy a enumerar algunos. Marduk, conocidísimo, de los babilonios. Marduk, el dios supremo de Babilonia, asociado con la creación y la justicia. Otro, Tiamat, una diosa del caos y el océano, que aparece en el mito de la creación. Entonces, según las circunstancias, sabían ellos a quién adorar o a quién suplicar. Ishtar, la diosa de la fertilidad. Es que no puedo engendrar o mi esposa no concibe, entonces adoren a Ishtar, la diosa de la fertilidad, el amor y la guerra. Enlil, el dios del aire y la tormenta. ¿Qué tormenta? Huracanes. Enki, el dios de la sabiduría, el agua dulce y la magia. Anu, el dios del cielo y el padre de los dioses. Ninurta, nombre, ahí le dejo un nombre. Un dios griego asociado con la caza y la agricultura. Oh, Ninurta, que progrese mi cultivo. Nergal, el dios de la muerte y la enfermedad. Oh, Nilgal, quita el cáncer. La adoración ignorante produce admiración dañina. ¿Cuántos hijos de Dios no quieren negociar con el Señor? Yo te adoro y le pongo una condición: si tú haces, no es el Dios verdadero. Yo te voy a ser fiel si tú me cambias de trabajo y me prosperas. No, porque si tú eres infiel en lo mínimo, serás infiel en lo mucho. Adoración ignorante. ¿Cuántos no adoran poniéndole velas a los muñecos? ¿No pasamos ahorita con el famoso, ¿cómo le llaman? Día de velitas. ¿A quién va dirigido? ¿A quién están honrando? A alguien que no es intermediario entre Dios y los hombres, pero la tienen como intermediaria. ¿Sí? Que no es tan grave. Sí es grave. Sí es grave. No que es que tenemos que estar viviendo y somos alegres. Claro que somos alegres, porque nosotros los cristianos no somos aburridos, pero nos divertimos alineados con lo que Dios dice. Yo no puedo ser divertido con lo que el mundo me ofrece, sino con lo que Dios dice. Adoración ignorante. Entonces, como varios dioses, le pido al uno o al otro, y le pongo al uno y lo pongo boca abajo o de medio lado, en fin, para obtener seguramente lo que se quiere obtener. Casi que muchos pueden decir, como decía Job: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ojalá ahora te ven. Job en esos momentos pudo decir: de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. Job solo conocía las obras del Señor de oídas. El quejoso, porque fue quejoso en esos momentos, no había sido testigo presencial del acto de la creación, un hecho que Dios llamó su atención acerca del principio de su primer discurso. ¿Cuándo fue? Cuando ya en Job 38:4 le dice el Señor: oh Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Dónde estás? ¿Dónde estabas? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas? Las medidas de la tierra, si lo sabes. ¿O quién extendió sobre ella el cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso la piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios, los ángeles. ¿Quién cerró con puertas el mar? Dice el Señor, como si el mar tuviese unas puertas para que no se salga. ¿Verdad? Mira lo bonito. ¿Quién cerró con puertas el mar? Job 38:8. Cuando se derramaba saliéndose de su seno, cuando puse yo nube por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto. Le puse puertas y cerrojo y dije: hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y ahí pasará el orgullo de tus olas. Dios lo controla. Dios controla el mar. Él está en esa cuenca y él no se sale sabiendo que hay agua, tierra, pero él tiene las puertas cerradas, pero él las puede abrir
cuando necesitan, no, cuando quiere abrirla para cumplir sus propósitos. Y a veces cuando vemos esas calamidades, Dios abre la puerta. Dios abre la puerta. Dios tiene todo al control. Entonces, la adoración ignorante produce una adoración dañina. Entonces, esa ignorancia, no hay que orar al Dios de la sabiduría, al Dios del cielo, al Dios guerrero, a la diosa de la fertilidad. No, Dios tiene todo al control. Dios tiene todo al control. Dios es uno. Hay un solo Dios, dice la palabra, y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo. Jesucristo. ¿Tenemos mucho por compartir? Claro, claro, claro. Muchos los llamados, pocos los escogidos. Somos pocos, pero con el gran privilegio y la tarea de proclamar la verdad. Ahora, también recordamos cuando el apóstol Pablo defendía con argumentos su verdad. En Hechos 17:23. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hay también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El apóstol Pablo fue llevado al Areópago para defender esa verdad. Fue juzgado, pero él encontró esa inscripción: al Dios no conocido. Aprovechó para compartirles la verdad de quién es el Dios. El que era desconocido para ellos era el conocido para el apóstol Pablo. Y dice: es de quien yo te hablo, yo les hablo. Una vez más, muchos conocidos están adorando al Dios no conocido, pero nosotros conocemos al verdadero Dios. Eso es como que el cónyuge no conoce, el papá, la mamá que no conocen, van en un resbaladero hacia el abismo y sabemos qué decirles, pero no le decimos. Es que yo ya le dije a mi manera. Es que cuando era niña hizo una vez la oración de fe y se apartó, problema de ella. No te des esos palmaditas en la espalda. Es a tiempo y fuera de tiempo. Y si esa familia o esa niña, es que ella hace 30 años fue a la iglesia. Ella iba a la iglesia. Es que mamá, papá, mi hermano era tan bueno que era imposible que no fuera de Dios. ¿Cuántos buenos en nuestro contexto o en nuestro modo de calificar van al infierno? ¿Y cuántos malos han creído en Cristo y van al cielo? El Señor Jesús estuvo crucificado, 2 ladrones, el uno al infierno y el otro a la presencia, porque uno reconoció que Jesucristo era el Hijo de Dios y le dijo el Señor: hoy estarás conmigo en el paraíso. No alcanzó a realizar una sola obra, pues una profesión de fe, y fue al cielo. ¿Y cuántos han hecho tantas cosas buenas dentro de nuestra definición y van al infierno porque creen en diferentes dioses? Hay un solo Dios, ¿verdad? Adoración ignorante, número 3, produce oportunidad para levantar al pueblo verdadero. Versículo 49. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego, sus amigos. Y estos son los nombres que le cambiaron. Y Daniel estaba en la corte del rey. Mira, 4 jóvenes que impactaron un reino, 4 jóvenes que fueron firmes con el Señor y fueron puestos en eminencia para glorificar a Cristo. Cada mujer es puesta en eminencia para que glorifique a Cristo en su hogar. Cada matrimonio para que glorifique a Cristo en su hogar. En cada trabajo donde nos desempeñemos. Que soy el barrendero del edificio, pero con orgullo, porque soy de Cristo y glorifico a Cristo. Que eres el presidente de la empresa, con orgullo, porque glorificas a Cristo y honras a Cristo. Fueron puestos en eminencia. Estuvo en la corte. La corte del rey de Babilonia era una estructura compleja y organizada
rodeada de nobles, de sacerdotes, de funcionarios, de sirvientes. El rey era la figura central con poder absoluto. Reina y consortes, la reina solo podía tener influencia en asuntos religiosos. Los príncipes y las princesas, los hijos del rey, a menudo desempeñaban roles en la administración y la diplomacia. Los sacerdotes y las sacerdotisas, encargados de los rituales religiosos y mantenimiento del templo. Consejeros y funcionarios ayudaban al rey en la administración del reino. Guerreros y guardias encargados de la seguridad del rey y la protección. Artistas y artesanos proveían entrenamiento y creaban objetos de lujos en la corte. Mira, Daniel fue puesto allí, pero él estuvo sobre todos ellos. Daniel fue puesto por encima y le dio más autoridad que todos aquellos que acostumbraban tener cierta responsabilidad. Y por eso es que en adelante vamos a ver cómo los celos de aquellos sátrapas les llevaron a organizar planes maquiavélicos para querer derrotar a estos 4 jóvenes de Dios. Pero también veremos cómo Dios humilla a aquellos que se fueron en contra de los suyos. Mis amados, eres hijo de Dios, vive en la ciudad que Dios va a humillar a quien se meta contigo si estás viviendo el evangelio, si eres un digno embajador de Cristo. Amados en Cristo, la oportunidad para levantar al verdadero, la adoración ignorante. Estamos entre los ignorantes, pero es una oportunidad que Dios nos provee para levantar al pueblo verdadero y exaltar al Dios verdadero. Amén. Mi Señor Dios, gracias. Gracias, Padre, por el día, por tu amor, por tu cuidado, porque cuidas de los tuyos. Y mi petición, Señor, es para que este pueblo en IBR vivamos en consonancia con tu verdad. Solo tú eres perfecto, grande, digno de ser alabado, digno de ser adorado. Gracias, Dios, porque lo que encontramos aquí en tu palabra no son historietas para distraer al pueblo, sino verdades plasmadas en las escrituras para que crezcamos en fe, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Que acontezca esto, Señor, por favor, en IBR, y que seamos radicales con tu palabra. Y también, mi Señor y Dios, quiero orar por los diezmos, por las ofrendas. Eres tú quien provee, Señor Dios. Te pido, Señor, para que tu pueblo no sea austero contigo, porque así como tú eres la fuente de bendición, tú puedes cerrar esa bendición con quien no es fiel. Lo sabemos, lo hemos visto a través de la historia como obras. Te pido, mi Señor, para que uses a este tu pueblo para que diezmen, para que ofrenden y podamos cumplir con los compromisos adquiridos. Así termino mi oración en el nombre que es sobre todo nombre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Algunos anuncios corticos. Ahí tienen ustedes